Buenas tardes a todos, los saluda su maestro, el médico veterinario Gustavo Eric Olivar Valladolid, de la materia de clínica y zootecnia de pequeñas especies. Vamos a hablar de la unidad 4, que hace referencia a enfermedades respiratorias. La mayoría de los propietarios que acuden a nosotros porque su perrito tiene lagaña, porque su perrito está estornudando mucho, que porque su perrito se rasca mucho la nariz, porque su perrito está triste, no ha comido, lo llega a asociar a, es que oiga doctor, lo que pasa es que creo que mi perrito tiene gripa, lo que pasa es que mi perro convivió con otro perro que estornudaba mucho y creo que le dio gripa. ¿Qué es lo que sigue, doctor? Lo que se recomienda mucho en estos casos, chicos, es identificar cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta enfermedad respiratoria? Las enfermedades respiratorias se van a clasificar en dos, que es adquiridas, que las adquiridas las vamos a asociar a pacientes o a causas patógenas como virales, parasitarias y bacterianas. La segunda parte va a estar relacionada a cuestiones hereditarias. Un ejemplo en la cuestión de los perros brachiocefálicos, que desafortunadamente este tipo de raza ya tiene esta característica, ¿no? Ya hasta hay una enfermedad que se le llama el síndrome del perro brachiocefálico, que va a ser el siguiente punto a tratar. Muchas de estas se van a presentar a la consulta. Por lo general el propietario lo va a relacionar a agentes patógenos, pero siempre hay que tener en cuenta que la mayoría de estas no lo son o sí lo son. Aquí es importante realizar un buen examen físico general, una buena anamnesis, una buena reseña para descartar si es un agente patógeno o si es algo secundario el cual esté provocando la presencia de esta enfermedad respiratoria. Ahorita que estamos hablando o que está en la actualidad o vaya por la cual estamos realizando este tipo de ejercicios es por el coronavirus, ¿no? Por el COVID-19. Cabe mencionar que hasta la actualidad no hay ningún dato, algún antecedente de que los animales estén transmitiendo el COVID-19. Hubo unos casos en Nueva York, precisamente en un zoológico, en el zoológico de Nueva York, que están relacionando, ¿no? Que este tigre de Bengala se contagió a través de su humano y tenemos esta transmisión de humano a animal del COVID-19. Es un estudio muy aislado, ¿eh? Todavía no es tan certero el confirmar que sí fue un contagio de humano a animal, pero hay que hacerle saber a los propietarios que nuestros mascotas, los animales, no transmiten el coronavirus o en este caso el COVID-19. Los perros sí llegan a desarrollar lo que es el el coronavirus, pero ellos los afecta en su aparato o en el aparato gastrointestinal y llega a ser una enfermedad transitoria, no llega a provocar tanto daño como el que está causando ahorita este COVID-19 en los humanos, que es más que nada en la cuestión respiratoria. Es por eso importante que al momento que nosotros nos lleven un paciente a consulta, realizar un buen examen físico general. Si estamos sospechando de alguna enfermedad del aparato respiratorio, realizar una buena consulta, ¿no? Una buena auscultación de las vías respiratorias altas, checar el paso del aire a través de la tráquea. Ahorita vamos a hablar de lo que es la rinitis aguda. Nos describe la rinitis aguda como una inflamación de las mucosas de las fosas nasales secundarias a diferentes factores. Entonces estamos hablando que es una enfermedad de las vías respiratorias altas, la cual va a estar relacionada a diferentes causas. Una de ellas va a ser la cuestión infecciosa relacionada a virus como moquillo, como parainfluenza, la cuestión bacteriana asociada a bordetella bronchiséptica y la cuestión parasitaria, que también hay infinidad de parásitos que nos pueden provocar una reacción respiratoria. Las alérgicas, que está relacionada a la cuestión estacional, a la cuestión de uso de agentes químicos para desinfectar en el hogar, con el cual estamos limpiando donde duerme el perro. La mayoría de nuestras mascotas, la mayoría de nuestros pacientes son alérgicos, ¿no? Un ejemplo, al pinol, al fabuloso, al aromatizante en spray, al que tenemos para estar aromatizando en la habitación, llega a provocar una alergia, pero son transitorias, ¿no? Que si tú les quitas el producto o ya no están cerca del producto, la signología desaparece. Tenemos las cuestiones traumáticas por traumatismo por congénere, pelea entre perros, que
Muchas veces se llegan a agredir jugando, o que el perro se cayó, que al perro le pegó el niño, llega a provocar daño en los cornetes nasales, daños en la entrada, en las narinas, que puede provocar una inflamación de esta mucosa nasal. Tenemos la cuestión físico-química y farmacológicas por cuestiones de aplicación de medicamentos, en el caso de ungüentos, aplicación de sprays, que al momento que tienen contacto estos perros con este tipo de sustancia, llega a desencadenar una reacción inflamatoria local. Una de las funciones que tiene la, eh, la mucosa es de protección, y esto lo va a hacer a través de los cuerpos ciliares o de las células ciliares ante agentes externos. Al momento que tiene un contacto con el agente externo, va a desencadenar una reacción inflamatoria. Entonces vamos a darle el nombre de rinitis aguda, que estamos hablando de un cuadro clínico de horas, días o máximo una semana. ¿Ok? Entonces vamos a identificar la, la, vamos a identificar la lesión en la mucosa nasal de este paciente, y va a ser sobre todo en vías respiratorias altas. Esta inflamación se va a llevar a cabo en la mucosa nasal de este perro. Los cuerpos ciliares van a inflamarse al detectar ese agente patógeno. Un ejemplo, las micropartículas de virus, de bacterias. Como un ejemplo, ustedes sabrían que moquillo, en su primer vía de entrada es la vía oronasal, así que la nasal, oronasal, mejor dicho, perdón, y desencadena una reacción inmediata, ¿no? El tener contacto con este tipo de virus al momento que llega a tener contacto con la mucosa ciliar o con las células ciliares. Es considerada una afección leve y de evolución favorable siempre y cuando se detecte el agente causal. Si nosotros lo detectamos de manera inmediata, que el examen físico nos está indicando, ¿no?, la presencia de un agente patógeno bacteriano, pues al momento que se le dé ese tratamiento, su evolución va a ser favorable y el paciente va a tener una recuperación rápida. Estamos hablando de 24 hasta 48 horas que hay una respuesta favorable. Suele ser una enfermedad transitoria cuando se identifica el agente causal. Tomando el ejemplo de las sustancias que se utilizan para aromatizar el medio ambiente, estas llegan a provocar esa reacción inflamatoria transitoria, lo quitas y se desaparece esa inflamación esta inflamación en nuestro paciente. Está relacionada a cambios de estación. Es necesario tomar las medidas de prevención necesarias. Yo le preguntaría a ustedes, ¿qué medidas tomarían para un paciente que tiene alergia a cambios estacionales? Ejemplo, perros que están en una etapa de pasar de invierno a verano y tienen esta, esta alergia estacional. ¿Qué medidas tomarían ustedes? El diagnóstico lo vamos a llevar a cabo con la historia clínica, la anamnesis, el examen físico general, etc. B, vamos a utilizar el laboratorio. Un ejemplo, el hemograma nos va a indicar si es una cuestión bacteriana, viral, parasitaria, si es una cuestión alérgica, si es un proceso inflamatorio agudo, si realmente el propietario nos está diciendo que sí es en ese momento que lo detectó, o si ya tiene tiempo y ya podemos estar hablando de un proceso crónico. La química sanguínea nos va a ayudar para saber si es secundaria esa reacción, si es asociada a agentes liberados por el hígado, liberados por el riñón, sustancias que estén liberando, que el cuerpo esté reaccionando como una alergia. Tenemos el histopatológico, que el histopatológico nos va a ayudar a identificar el agente causal, ¿no? Si es un tumor, si hay alguna presencia de algún crecimiento de algún tejido que esté provocando esa reacción inflamatoria. Tenemos la imagenología, que la imagenología nos va a ayudar a través de los rayos X. Si hay presencia de alguna fractura, de algún cuerpo extraño, si hay presencia de tejido me refiero a nódulo o tejido no plásico. Y ahorita, pues lo avanzado que está en las técnicas diagnósticas, tenemos la rinoscopía, que es a través del uso de la endoscopía. Vamos a revisar los cornetes nasales y observarlos con nuestro propio ojo, la estructura, ¿no? En este caso la mucosa de la nariz, si presenta alguna alteración, saber o tratar de identificar la posible causa con nuestro propio ojo. Un ejemplo, la imagen que tenemos aquí, tenemos a una doctora realizando un hisopado o tomando una muestra de tejido de la nariz de este labrador para poder identificar si es un agente
alérgico, si es un agente, qué es lo que está provocando la rinitis en este labrador. Un ejemplo, los labradores llegan a tener una alergia a productos con los que se desinfectan en casa, o también llegan a tener alergia a el mismo perfume. Hay muchos casos que los perros llegan a ser alérgicos al tabaco, pero ustedes se van a preguntar si los perros no fuman. Exacto, pero los perros no fuman, pero los propietarios sí, y muchos de los perros llegan a desarrollar esta alergia al humo de tabaco y puede provocar o desencadenar una rinitis aguda. Hablando del tratamiento, en caso que sea una cuestión bacteriana, pues tenemos que utilizar antibióticos. ¿Qué antibióticos utilizarían ustedes? Tiene que ser uno de amplio espectro, llamémoslo de manera coloquial así, pero tenemos que identificar primero, hacer un antibiograma y observar qué bacteria es la que está afectando el tracto respiratorio y ofrecer el antibiótico adecuado. Antihistamínicos para disminuir ese estornudo, ¿no? Esa rinorrea, esa secreción, esta presencia de líquido transparente que está provocando esta reacción inflamatoria. Analgésicos, como hay un proceso inflamatorio, necesitamos desinflamar ese tejido. Aquí pueden utilizar un AINE mezclado con un opiáceo para que nuestro paciente empiece a sentirse mejor, respire mejor y sobre todo empiece a comer. Cirugía no invasiva. Si vemos en este caso que la doctora está retirando un cuerpo extraño, es una cirugía no invasiva, hay un buen método de sujeción, extraemos el cuerpo extraño, o si vemos que hay presencia de tejido fibroso en las entradas de las narinas, podemos tomarlo con las propias pinzas y mandarlo a analizar. ¿Okay? Entonces es importante tener en cuenta la salud de nuestro paciente y tratar de, o en este caso, mejorarla con el uso de este tratamiento que ustedes van a instaurar. Tenemos la rinoscopía, un ejemplo, aquí se está haciendo un estudio en la nariz de este perrito para observar la calidad, ¿no? ¿Qué tipo de inflamación tiene en la mucosa? En este caso ustedes llegan a observar un proceso inflamatorio agudo, está completo inflamado y presencia de sangre. Este paciente tuvo epistaxis, entonces están tratando de localizar o tratar de ver qué está pasando en la cavidad nasal, si está asociado a algún agente patógeno, etc. En la imagen de acá observamos presencia de tejido neoplásico. Esto que ustedes ven aquí puede estar relacionado a TBT. Ustedes van a decir, pero el TBT es una enfermedad de transmisión sexual en los perros, sí, pero acuérdense que los perros, para poder detectar una perra en celo, huelen. Y si esta perra tiene el TBT o está muy proliferado el TBT, al momento que huele, este tipo de celularidad se puede replicar en la nariz. Y por último, pues tenemos, así es como se realiza una rinoscopía. El paciente completamente sedado, hay que tener las medidas de asepsia necesarias para poder realizar un buen procedimiento. Cuando ya pasa de un cuadro agudo de horas, días y semana, pasamos a lo que es una inflamación crónica. Se le considera el estado inflamatorio o de irritación de la mucosa que persiste más allá de 12 semanas. Se asocia más a cuadros virales y bacterianos. Esto tiene que ver con el periodo de incubación que tienen algunas enfermedades como moquillo, que moquillo llega a tener 3 estadías, que es respiratoria, neurológica y gastrointestinal, pero muchas veces se inicia con un cuadro respiratorio, pasa a un cuadro gastrointestinal y por último un cuadro neurológico, o no detecta ninguna de las dos y se va directamente a un cuadro neurológico. En la cuestión de la bacteriana tenemos una enfermedad llamada Bordetella bronchiséptica, que tiene esta característica, ¿no? De rinorrea, de estornudos constantes, estos perros que están realizando este tipo de sonidos, nos está indicando, ¿no? Si nosotros tomamos un hemograma o tenemos el antecedente de perros enfermos que estuvo en confinamiento, que estuvo en una pensión, pues probablemente la causa sea una enfermedad bacteriana por Bordetella bronchiséptica. El uso de medicamentos, como cuáles, pues los tópicos, los sprays que se utiliza para eliminar garrapatas, resulta que están fumigando alrededor del perro, el perro llega a tener contacto constante o están utilizando limpiadores en aerosol, el perro tiene contacto y pues tenemos un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Que está presente el agente ahí provocando daños. Tenemos la patogenia, que es un proceso inflamatorio crónico en el cual las células ciliadas se pierden y se incrementan las células caliciformes responsables de la rinorrea. Estas son las que van a estar provocando la ruptura de las paredes de la mucosa nasal
va a desencadenar esta inflamación, van a provocar un edema y van a provocar una obstrucción nasal. Y es por eso que nuestros pacientes tienen esta molestia, no están realizando el constantemente, que hay algo que les está molestando y eso nos está indicando que probablemente haya un proceso inflamatorio ya crónico. El diagnóstico, igual que en la cuestión aguda, es una buena historia clínica, un examen físico general, realizar un buen ECOG. Aquí disculpen ustedes con el error ortográfico, ya no vuelve a pasar. También hay que tomar una toma de cultivo. En este caso de la rinitis crónica, yo les recomendaría realizar muestras, ¿no? Tomar muestra, cuál es la causa que esté provocando la aparición de esta o que esté provocando esta inflamación crónica en la cavidad nasal. Por último, biopsia. Si sospechamos a través de la rinoscopía, vemos algún tejido asociado a neoplasia, pues sería recomendable tomar una muestra de este tejido y mandarlo a histopatológico y saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Ok? Un ejemplo, muchos de los gatos que llegan a consulta llegan con este tipo de lesión, con lesiones dermatológicas, pero son ya secundarias, no de manera primaria. La mayoría de los gatos que presenta este tipo de lesión está asociada a problemas como carcinoma de células escamosas, que es un tipo de neoplasia de carácter maligno, de muy mal pronóstico, que es muy frecuente en gatos y puede estar asociado a sida felino, leucemia viral felino, a gatos blancos que están expuestos a altas cantidades de luz solar y que se desarrollan este cuadro crónico. Un paciente con problemas de carcinoma de células escamosas, su pronóstico es malo y pues estamos hablando de una rinitis crónica. Vamos a dejar la clase hasta aquí. El día de mañana continuamos con el síndrome de los perros brachiocefálicos. Quedo a sus órdenes, chicos. Cuídense mucho. Mañana seguimos.